Pues vamos a comenzar un martes más este ratillo de formación y lo hacemos en el nombre de la Santa Trinidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Santo Padre se ha reunido hoy con todos los obispos de España en la sala nueva del Sínodo en el Vaticano. Y el tema que han tocado precisamente es el tema de la formación de los futuros sacerdotes, que es un tema que al Papa le preocupa enormemente. Y esa formación, porque la formación es necesaria en todas las profesiones y en todos los aspectos de la vida. Y también una de las cosas que el Papa le ha insistido a los obispos de España es que el mundo ha cambiado. Es decir, que el Evangelio no cambia. Me lo habréis oído decir montones de veces. El Evangelio no cambia, pero los destinatarios del Evangelio sí. Y la cultura donde esos destinatarios viven, el mundo donde esos destinatarios habitan, ese sí ha cambiado. Y por lo tanto, o conocemos a los destinatarios y conocemos la realidad donde esos destinatarios del Evangelio viven, o si no, seremos predicadores en el desierto. Otra cuestión es que el Evangelio siempre es una propuesta. Es más, cuando no es una propuesta y se convierte en una imposición, es lo contrario del Evangelio. Porque el Evangelio es una palabra, el término es una palabra griega que significa buena noticia. La mejor de las noticias posibles. Y las noticias buenas dejan de serlo si son impuestas. Algo maravilloso deja de ser entonces algo bueno para convertirse en algo terrible para ti, porque no tienes ganas, porque no te apetece, porque no estás preparado para eso. Por eso, el tema de la formación es algo que nos preocupa a todos los cristianos y a los que tenemos que dar razón de nuestra fe todos los días por la tarea que realizamos o por el lugar donde nos desenvolvemos. Necesitamos crecer precisamente en esa formación. Si es que de verdad, allí donde estamos, queremos ser eso que ser cristiano significa: ser sal de la tierra y luz del mundo, ser levadura en medio de la masa. ¿Cómo es la realidad social y religiosa del momento presente? Pues en primer lugar, lo que descubrimos todos, sencillamente, no hay que coger un telescopio ni unas gafas especiales, basta escuchar a la gente con la que nos encontramos todos los días, con las que compartimos trabajo y tareas. Se vive un secularismo terrible. Descubrimos que la mayoría de la gente no tiene una referencia religiosa en su vida. Ni creen ni dejan de creer. Es un nuevo paganismo, donde todo vale y donde nadie incluso se cuestiona el tema de creer o no creer. No es un problema de ateo y de creyente, es un problema hoy de creyentes, si lo son, y de paganos, que no van a entrar en conflicto ni en confrontación con nosotros. Sencillamente lo que nosotros vivimos, nuestra manera de entender la vida, para ellos no es importante. Un secularismo terrible y un deterioro de la vida moral. Todo vale. Es lo mismo 8 que 80. Es decir, nada es verdad ni es mentira. Lo del refrán, ¿verdad? Nada ni es verdad ni es mentira, todo depende del color del cristal con que se mira. Es un relativismo tal que todo tiene el mismo valor. Y que además, en nombre de la democracia, del progresismo,
las cosas más sencillas y las aberraciones más terribles se meten en el mismo saco. Junto a ese secularismo y ese deterioro de la vida moral, que ojo, mirar, la moral no es un conjunto de normas externas a nosotros a cumplir. La moral es la consecuencia del seguimiento de Cristo. De ahí nace, es decir, si yo soy cristiano, quiero seguir al Señor, mi vida se va configurando con la suya y voy teniendo sus mismos sentimientos. Y aquello que dice San Pablo, después de haber seguido muchos años a Jesús, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Si la moral es entendida como unas leyes externas a nosotros, difícilmente yo las puedo integrar en mi vida. Pero si la moral se entiende como la respuesta que doy como seguidor de Jesús a todas las situaciones de la vida, es decir, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo lo haría? Ante esta situación, ¿qué haría Él? ¿Cómo lo haría? Precisamente porque no nos paramos, porque no rezamos, porque vamos a la locura de la vida, pues también se deteriora precisamente lo que significa el seguimiento de Jesús, que es la auténtica moral. Junto al secularismo y al deterioro de la vida moral, también descubrimos una debilidad de la fe. La fe cogidilla con alfileres. ¿Por qué está cogidilla con alfileres? Porque también nos hemos vuelto bastante, precisamente por ese relativismo y ese paganismo que nos circunda, ojo, que como no tengamos cuidado a todos, también al cura, al papa y a los obispos. Todos nos podemos contagiar. Y para no contagiarse no es cuestión de decir, yo me meto en una urna y no me muevo. Para no contagiarse, lo que tengo que tener los antídotos, una buena vacuna, para que estando rodeado y teniendo que servir, porque esa es mi tarea, y seguir al Señor en este mundo, no en otro mundo, en este que existe, yo sea sal y luz. No termine estando contaminado por lo que en la sociedad existe y hay. ¿Y qué nos encontramos también? Pues con una debilidad de la fe. ¿Por qué la fe es tan débil? Mira, si os dais cuenta, si hay algo que los discípulos están continuamente pidiéndole a Jesús es aumentanos la fe. Cada vez que Jesús les plantea una exigencia, ellos se ven débiles. Amar a los enemigos, ¡ay Señor! Aumentanos la fe. Compartir lo que tenéis, aumentanos la fe. Nuestra fe existencialmente es débil. Pero además, hoy, con una precaria iniciación cristiana, la debilidad de la fe es total. No sabemos lo que creemos. No sabemos en quién creemos. No sabemos lo que es verdad auténtica y lo que es una moda. Todo está tan entremezclado que nuestra debilidad en la fe es otro problema tremendo. Y como la fe es débil, cualquier aire se la lleva. Y ante cualquier problema, la fe desaparece. Si yo tengo la idea de que Dios es un Señor que reparte como un buen lotero o un mal lotero a unos premios y a otros cáncer, pues evidentemente, si a mí me ha tocado el cáncer, mi fe se acaba. Ahora, si yo he descubierto que Dios no es un Señor que por las mañanas a uno le hace que le toque la lotería y a otro le toque la enfermedad, sino que es el Padre que nos ha creado, que camina con nosotros, que en el sufrimiento y la debilidad se crucifica y se hace solidario nuestro, pues entonces en los momentos de dolor, de sufrimiento, de enfermedad, no me siento abandonado, ni me siento castigado, sino me siento confortado y solidario y crucificado con aquel que se crucificó y se crucifica siempre por mí. Una fe débil es también otro de los
de las dificultades que tiene esta gran sociedad, donde todavía hay mucha gente que dice que es creyente, pero a la hora de la verdad vive al margen de su fe. Dice ser creyente, o decimos ser creyente, pero no tenemos una fe formada, robustecida, que sea capaz de dar razones de nuestra esperanza ante cualquier situación. Y el riesgo de una fe débil es el fundamentalismo. Me agarro a tres cosas, de esas no me muevo, y ahí me he aferrado y no soy capaz de dialogar con nadie porque en todo lo veo malo, no veo ningún punto de apoyo donde yo pueda evangelizar a nadie. Yo vivo aquí con 4 o 5 cosas ahí en el fundamentalismo y en el sectarismo más terrible, o lo que es contrario, en un relativismo absoluto donde da lo mismo, todo es igual, todo vale, todo va bien. Nos encontramos con una sociedad donde los que fueron niños, jóvenes y adultos fueron bautizados, seguimos bautizando, pero no han completado su iniciación cristiana. Es decir, han recibido el sacramento del bautismo. Es posible que muchos de ellos hayan venido a la catequesis para la primera comunión y se acabó. Ese niño crece y el traje de su primera comunión se le queda pequeño, pero su fe y su formación cristiana se ha quedado en el traje de primera comunión. ¿Os imagináis que nos tuviéramos que poner ahora el traje de la primera comunión? Imposible. Pues si la fe no ha ido creciendo y madurando al ritmo que íbamos creciendo y madurando también nosotros, no solo creciendo en altura, también en anchura, ¿verdad? Con la vida, si nuestra formación, nuestra iniciación cristiana no ha ido madurando con nosotros, nos podemos encontrar con gente que dice que sí es creyente, pero no sabe por qué es creyente, no sabe distinguir, no sabe dar razones. Otro de los problemas es que todavía, y aún ahora, la iniciación cristiana, la catequesis de los que ya están bautizados, o el catecumenado para los que quieren, digamos, hacerse cristianos, es todavía muy escolar. Y de alguna manera la formación la vemos muy desligada de la liturgia. Es decir, que por un lado va la doctrina, por otro lado va la vida y por otro lado la celebración. Las catequistas, y aquí estáis muchísimas, catequistas ellos y ellas, yo siempre les digo que la mejor catequesis es la Eucaristía dominical. Y por eso una catequesis sin Eucaristía dominical es una catequesis absolutamente incompleta. Porque la fe, si no se celebra y no se alimenta, si la fe se queda al nivel de la inteligencia exclusivamente y no llega al corazón y no llega a mis manos y no es motivo y apertura a la esperanza, esa fe no resiste ni un soplido. De ahí que una catequesis, que una formación sin Eucaristía es una formación, una iniciación cristiana coja. Un cristiano que participa en la Eucaristía cada domingo, la celebra, escucha la palabra de Dios, descubre en ella pistas para su camino de una semana, intenta vivirla y sobre todo, digamos, celebrarla, ese cristiano va siendo alimentado y creciendo e iniciándose continuamente en la fe. La respuesta a esta situación es la iniciación cristiana, que es la inserción de un candidato en el misterio de Cristo. Es decir, si yo no sé quién es Jesucristo, si a mí me han contado mucho de Él, pero yo nunca le he hablado a Él, me he comunicado con Él, lo he recibido a Él, yo puedo saber de Jesús toda la historia,
Yo puedo estar aquí hablando una tarde entera sobre Jesucristo y os diré cosas preciosas. Pero si yo no he hablado con Jesucristo, lo que yo os cuente de Él es pura historia. No está revalidado por una experiencia de vida. Por eso es importantísimo conocer quién es Jesucristo, que si recordáis el otro día decíamos la verdad de Dios, el Emmanuel, la justicia de Dios, el Alfa y la Omega. Recorramos con Él un poquillo de camino, porque es muy importante que descubramos la importancia que tiene en nuestro proceso como cristiano conocer, amar y seguir al que es el motivo de nuestra fe, Jesucristo. Jesucristo es el que nos abre de par en par los ojos y el alma al descubrimiento de quién es Dios. Dios no es cualquier cosa, una fuerza, una potencia que existe o que tiene que existir. Dios es el Dios que se manifiesta en Jesucristo, el que ha creado todas las cosas, el padre de la parábola del hijo pródigo. Dios es el buen samaritano que sale al encuentro, que no hace rodeo como el sacerdote y el levita, sino que se compadece y carga sobre sí al apaleado del camino. Dios es el buen pastor, que es capaz de dejar las 99 ovejas y va en busca de la oveja perdida. Vamos a comenzar ahora el tiempo del Adviento. Durante 4 semanas nos prepararemos a recibirle hecho un niño, porque Jesús recorre nuestra propia historia, los momentos que también nosotros como cristianos, como seguidores suyos, estamos viviendo y vamos a vivir, desde el nacimiento hasta la muerte y desde la muerte a la resurrección. Ese camino de Jesús es también nuestro camino y es muy importante conocerlo y es muy importante actualizarlo y es muy importante vivirlo, y por eso no hay mejor camino que el de la liturgia. Cada año, la Iglesia nos ofrece un itinerario maravilloso, donde vamos viviendo, comprendiendo y actualizando a la edad que nos toque y en el momento de la vida en que estemos, los misterios de la salvación. Venimos a la Eucaristía y escuchamos siempre una lectura del Antiguo Testamento, porque nosotros somos los herederos de una larga historia. Una historia que comenzó con la creación y que está sin terminar, porque esa historia está realmente, somos parte de esa historia. Se escriben los Hechos de los Apóstoles, que lo escribe el mismo evangelista Lucas, pero ese es un libro inacabado, porque la historia de la Iglesia no está cerrada. La historia de la Iglesia la estamos haciendo nosotros. Nosotros somos el 5.º evangelio. Hay 4 y el 5.º lo escribimos nosotros, con nuestra vida, con nuestro seguimiento, con nuestras acciones, porque nosotros somos la Iglesia. Bien, pues ese Cristo que nace y que lo vamos a celebrar es también el que vendrá al final de los tiempos a recapitular todas las cosas. El que vendrá, digamos, al final de los tiempos, cargará el mundo sobre sus hombros y se lo llevará al Señor. Por eso, la iniciación cristiana es una iniciación a partir de la palabra de Dios. No se trata de contarle muchas cosas a la gente, sino que la gente, que nosotros, que los que quieren ser cristianos, vayan recorriendo la historia de la salvación y vayan recorriéndola de la mano de Jesús. Por eso Jesús no es un personaje histórico, sino que es el Hijo de Dios hecho hombre para nuestra salvación. Hay que entender entonces la iniciación cristiana como un proceso
mediante un proceso de aprendizaje, de asimilación, de adquisición progresiva de una determinada creencia, de la adquisición progresiva de unos determinados valores, de unas determinadas costumbres y de unos comportamientos nuevos. Una formación que no provoque eso en nosotros, una iniciación cristiana. Oye, yo os pido a los que estáis ahí con el trono que paréis un momento. ¿Cómo ha realizado y realiza la Iglesia la iniciación cristiana? Pues lo hace por dos medios. Un medio, la catequesis, que es la educación en la fe de los niños, de los jóvenes y de los adultos. Es la parte más teórica de la experiencia cristiana. Es una enseñanza que está orgánica y sistemáticamente presentada. Es decir, va más al nivel de la mente. Sin una buena doctrina, yo no sé ni lo que creo, ni a quién sigo. Es decir, que hay que estudiar. La formación lleva, por tanto, también ese poquito de estudio, ¿verdad? Y junto a eso, la liturgia. Esa doctrina que voy aprendiendo, que está recogida en el credo, ese credo que recordáis empezaba con Jesús el Señor, Jesús el Cristo, y que va creciendo en la medida en que la comunidad cristiana va teniendo dudas y va teniendo, ¿veis?, la cultura que trae moda, que trae filosofía, que trae ideología, que van poniendo en cuestión el mensaje de Jesús, pues inmediatamente la comunidad cristiana tiene que buscar fórmulas para dejar muy claro que evidentemente, claro, Jesús en el Evangelio no dice, bueno, lo dice, el que come de mí, esto es mi cuerpo. Es decir, Jesús es una criatura humana y sin embargo, poquito antes al poco tiempo de haber ido al cielo, ya había gente que no creía que Jesucristo hubiera sido un hombre verdadero. Y al revés, los que pasado un poquito de tiempo piensan que había sido un hombre bueno, estupendo, pero no era Dios verdaderamente. Y por eso el credo, si os dais cuenta, va creciendo hasta el Concilio de Constantinopla. Y por eso el credo no es que le rezamos en la misa, que es más cortito que el credo de los apóstoles, el credo que rezábamos antes, que es un poquillo más largo, es el niceno-constantinopolitano. Es decir, porque recoge la reflexión que hacen los cristianos en el Concilio de Nicea y en el Concilio de Constantinopla. 8 siglos para hacer un credo. 8 siglos. Bueno, pues, junto a la catequesis, a la doctrina, la liturgia. La liturgia es una acción pública que evoca y hace presente, mediante palabra y gesto, la salvación realizada en Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo. Que durante el año litúrgico, como os decía, hace memoria y desarrolla los misterios de la vida del Señor. Por eso no es lo mismo la Navidad que el Adviento, no es lo mismo la Cuaresma que la Pascua, no es lo mismo el tiempo ordinario, que si os dais cuenta es el más largo en la liturgia. ¿Por qué? Porque una familia, un grupo humano no puede vivir de fiesta continua. Es decir, no hay corazón ni cartera que lo soporte. Es decir, ¿os imagináis que cada día cuando llegáis a vuestra casa hay una fiesta o una sorpresa? Eso no hay corazón que lo resista. Lo normal de la vida es el tiempo ordinario, donde no pasa nada, pero pasa todo porque está pasando la vida. Bueno, pues la liturgia nos hace recorrer ese camino y durante el año litúrgico hacemos memoria y actualizamos y vivimos e integramos
los misterios de la vida del Señor. La liturgia es la manera que la Iglesia, es decir, la comunidad cristiana, nosotros, tenemos de darle culto a Dios y de santificarnos nosotros. Y la liturgia, la gran celebración litúrgica, es la Eucaristía, pero todos los sacramentos son acciones litúrgicas, todos los sacramentos son acciones comunitarias. Es decir, yo puedo estar aquí bautizando a un niño con su madre y con su padre, pero ahí está la Iglesia entera. Yo puedo celebrar la Eucaristía con una persona y ahí está la Iglesia entera, porque quien celebra la liturgia es la Iglesia. Seamos 3, seamos 4, no es un acto individual, es un acto público y eclesial. La catequesis, por tanto, y no estaría mal que por lo menos tuviéramos el compendio del catecismo de la Iglesia Católica. El catecismo de la Iglesia es así de gordo. Y está muy bien. Tiene, digamos, la fe que creo, la fe con la que creo, es decir, tiene la fe, tiene los sacramentos, tiene la moral y tiene también la oración. Pero si no podemos tener el catecismo, el compendio, que es un resumen de ese catecismo, porque nos va a ayudar, porque ahí encontramos muchas respuestas a muchas situaciones que se dan en la vida. Cuando alguien nos pregunta, cuando yo mismo tengo una duda, ahí encontramos siempre luz. Porque el catecismo no es un libro ahí, es un libro que está inspirado al 100% en la palabra de Dios, y lo que no es palabra de Dios es magisterio de la Iglesia de 20 siglos de camino. Por eso, la palabra de Dios no cambia, pero los catecismos sí. ¿Y sabéis por qué cambian los catecismos? Porque cambian los destinatarios del catecismo. Es decir, en el siglo XVI, incluso en el siglo XX, pensábamos, y los cristianos creíamos, que la guerra podía ser justa. La sensibilidad va cambiando, a Dios gracias. ¿Ustedes creen que puede haber guerra justa? Cuando cualquier guerra, digamos, es terrible, especialmente para los más vulnerables, los más pobres, los más pequeños. Pues entonces, el término guerra justa que estaba en el catecismo ya es un término que ha quedado, porque en el Evangelio no se habla de guerra justa. En el Evangelio se habla de la paz. Bien, yo pongo un ejemplo, ¿no?, de como tantas cosas que hay en el catecismo. Es decir, la Biblia no cambia, el catecismo sí, porque es la concreción y la actualización de la palabra de Dios para el momento presente. Por lo tanto, la catequesis es una formación orgánica y sistemática de la fe. Orgánica porque procura una síntesis viva de todo el mensaje evangélico. Y sistemática porque sigue un orden en la presentación de la revelación de Dios y su mensaje. Mira, una de las cosas más bonitas. Es decir, cuando nosotros venimos a la Eucaristía, hay una lectura, la que toca. Y uno diría, hombre, hoy yo que estoy alegre, he venido muy alegre, muy contento, y ahora me toca una lectura que es un poco triste. Porque no se trata de que la lectura sea, digamos, una fotocopia de tu sentimiento. Es un conocimiento de la historia de la salvación. Y hago un paréntesis y os cuento una anécdota. Recién ordenado de cura, estaba yo ayudando en una parroquia de la Sarquía y el párroco
de un pueblo de al lado me dijo: oye, ¿por qué no me celebras la misa, que me viene mal, tal y cual? Y yo fui. Era una misa de difuntos, por un difunto que yo no conocía de nada, absolutamente de nada. La lectura que tocaba, la que tocaba ese día, habla, digamos, de una visión donde el visionario ve cuerno y más cuerno y más cuerno, ¿no? Yo, era la lectura que tocaba, tampoco estaba recién ordenado de cura, yo ni siquiera prediqué, porque además era verano, la iglesia estaba a tope de gente y terminó la misa funeral, yo me voy para la sacristía y me llega una señora y dice: padre, qué bien ha reflejado usted la cosa. Porque hay que ver la cantidad de cuernos que le habían puesto a ese hombre. Bueno, pues cierro el paréntesis. Es decir, la palabra de Dios nos va, digamos, marcando un territorio, nos va marcando un camino, nos va marcando también, digamos, un conocimiento de esa palabra. Y por lo tanto, no puede ser que yo esté siempre, bueno, pues es que esta no me gusta, vamos a poner otra que me gusta a mí, no. Es decir, la palabra es la que nos va, digamos, está muy bien sistemáticamente organizada para que precisamente recorramos toda esa historia de la salvación, con los momentos dulces y maravillosos, con los momentos tristes y terribles, con los momentos... porque todos esos momentos están en nuestra vida, ¿no? Y una formación básica que se centra también en lo nuclear de la experiencia cristiana. Es decir, que yo sepa lo que es básico y fundamental para mi fe. Y además descubra los valores más principales. No todo es igual. No es lo mismo creer en Dios que hacerle una novena a Santa Rita. No tiene el mismo valor. No es lo mismo el misterio de la Eucaristía que, digamos, una práctica religiosa de las 3 Ave María, que está muy bien. Es decir, no todo es lo mismo. Hay una gradación en la fe. Y por eso, porque hay una gradación en la fe, podemos tener diálogos interreligiosos. Podemos dialogar con los que no creen lo mismo que nosotros, pero algo de lo que nosotros creemos, creen, y tenemos ahí un punto de apoyo. Hablo ahí con los que no son cristianos. Pues con los que son cristianos también podemos llegar a muchos acuerdos porque ellos tienen mucho en común con nosotros. Rezamos el Padre Nuestro, creemos en el mismo credo. Después ya hay diferencias. Pero no es lo mismo. Es decir, si buscamos lo importante, en lo importante coincidimos. Si buscamos lo accesorio, cada día estamos más lejos, ¿no? Y por último, es también un aprendizaje a toda la vida cristiana. Es un auténtico seguimiento de Jesucristo, que nos descubre no solo quién es Él, sino que nos va llevando de la mano a formar parte de esa comunidad que es la Iglesia. Vosotros sois mis amigos. Y sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Qué es lo que hace falta para ser miembro de esa comunidad? Creer en Él, amarle y seguirle, y amar a aquellos que creen en Él como expresión de nuestra fe y de nuestra comunión con Dios y con los hermanos. Jesús nos introduce en la comunidad eclesial de manera que educa todas las dimensiones de la personalidad humana y así propicia un auténtico seguimiento de Cristo. Terminando y resumiendo, cuando ahora en nuestras próximas 7 charlas veamos cada uno de los sacramentos en particular, tengamos presente el marco. Es necesario que crezcamos en el conocimiento de la fe. Por eso es necesario no solo que nos aprendamos el credo, sino que sepamos lo que el credo contiene.
Segundo, eduquémonos en la liturgia. Que sepamos lo que cada símbolo, cada signo, lo que estamos celebrando, el por qué esta palabra, por qué esta oración, por qué este gesto, por qué... Y entremos precisamente porque la liturgia nos va ayudando a adentrarnos en el misterio del amor de Dios. Descubrir el sentido de los diferentes tiempos litúrgicos, de las fiestas cristianas y celebrar la presencia salvadora de Jesucristo en los 7 sacramentos. Tercero, no solamente crecer en el conocimiento del credo, no solamente educarnos litúrgicamente, sino formarnos en la moral, desde la libertad con la que queremos seguir a Jesús y mirándolo a Él, asumir los valores que Él vivió y que Él proclamó y entender la moral cristiana no como una lista larga de preceptos, eso que dice la gente, ¿no? Lo que me gusta o engorda o es pecado. No, sino entender la moral como consecuencia del seguimiento de Jesús. La síntesis de la moral está en el Sermón del Monte, en las 8 bienaventuranzas. Es decir, una persona con moral cristiana es una persona que se ha vestido con el vestido de las bienaventuranzas, que se ha hecho pobre compartiendo y entregándose, que nunca dice ese es tu problema, sino que sufre y llora con los que lloran, que no es un lioso, pero se mete en lío por la justicia y por amor a los hermanos, y que le encanta que la gente le quiera, pero en muchos momentos también se ve perseguido por defender a aquellos que nadie defiende. La bienaventuranza como gran regalo que Dios nos hace, vestirnos con ese vestido. La iniciación cristiana, la formación, nos enseñará a orar. Ese saber que Dios me mira y tomar conciencia de que me mira. Dice el Papa Francisco que rezar es tomar conciencia de que Dios me mira. Y Dios me mira con misericordia, con cariño, con amor. Y yo le miro y ahí salta también, digamos, mi deseo de conocerle, de amarle, de seguirle, ¿no? La iniciación cristiana nos educa para vivir en comunidad. Nada de ir cada uno por su cuenta, sino vosotros sois hermanos, somos hermanos. Y veréis que los signos son graciosos, no que sean fundamentales, ¿no? Pero, por ejemplo, una cosa que nos ocurre. Venimos a misa, uno se pone aquí, el otro allí, el otro allá, el otro le trae una columna, y seguía haciéndolo, ¿eh? Seguía diciendo ¿os imagináis que viniera alguien que no sabe de qué vamos y entrara y diría, ¿estos qué hacen? Cada uno en una esquina. No es que somos una comunidad, hombre. Es decir, no le pongamos más trabas a la cosa. Es decir, los gestos ayudan. Bueno, pues educar a vivir en comunidad, fomentando la enseñanza de Jesús sobre la vida comunitaria, descubrir la comunidad como necesaria para vivir la fe. Mirar, siempre tendemos en un individualismo hoy todavía mucho más grande, atroz, a Dios y yo y Dios. Señor, el Padre mío, sino el Padre nuestro. Ay, Señor, que yo tengo que aguantar. Pues sí, como los dedos de la mano son distintos, como tus hermanos son diferentes, pero son hijos del mismo Padre. Tenemos que aprender también a ser iglesia. Y la iglesia no es digamos, uniforme, sino plural. Y todos formamos parte de esa comunidad. Y aprender a querernos, siendo diferentes. Yo he aprendido, si algo he aprendido en
40 y tantos años de cura, ¿no? Y ya cuando estoy a punto de llegar a los 70 años, he aprendido que la única tarea fundamental del pastor, que ahora me toca, es moderar a la comunidad, no echarla a pelear. Somos diferentes, aceptarnos. Somos distintos, acogernos, pero nunca enfrentarnos. Jesús nos enseña también a vivir esa dimensión comunitaria. Padre, que todos sean uno para que el mundo crea. Y por último, si hemos conocido más y mejor la fe en Jesucristo, si lo hemos celebrado más y mejor en la liturgia, si tenemos un buen traje moral, si hemos descubierto que el Señor nos mira y nosotros le miramos y ahí nace la oración, y hemos crecido también en la eclesialidad y en la vida comunitaria, entonces será más fácil iniciar la misión. A cada uno le tocará una misión diferente, pero todos estaremos seguros que cada cual, allí donde está, en la tarea que el Señor le ha confiado, en la tarea que la Iglesia le ha revalidado, estaremos todos contentos de los éxitos y también solidarios en los fracasos de cada uno de los miembros, porque no se trata de mi salvación, de mi éxito, sino que se trata de la salvación que el Señor nos ha regalado todo y del éxito de una comunidad que quiere ser sal y luz. Yo os invito precisamente a eso, a que independientemente de que ya tengamos muchos años, de que ya hemos recibido mucha formación, es decir, tengamos hambre por formarnos, hambre por saber un poco más, pero no para no ser pepitos cabezas, sino para que, alimentando nuestra fe, demos razón de nuestra esperanza a muchísima gente que lo está esperando, cuando menos te lo espera. Mirad, evangelizamos muchas veces en la consulta del médico, en un duelo en el cementerio, en la tienda mientras comemos el pan, a veces con un gesto, con una palabra, con una mirada, con una sonrisa. Mucho más que dando una charla, digamos, que dure un par de horas, ¿no? Pues gracias de corazón. Ya a partir de la semana que viene, don Ernesto, con vosotros, yo ya he dado 7, don Ernesto dará las 7 siguientes, que son los 7 sacramentos uno a uno. Gracias por vuestra paciencia y espero realmente que sigamos trabajando precisamente para, formándonos más y mejor, dar mejor testimonio de nuestra fe. Se lo pedimos a la Virgen, que mañana comenzaremos de ella el camino casi ya del Adviento, porque la Virgen está puesta en el camino de la Inmaculada, no está puesta ahí de cualquier manera porque había que ponerla, sino porque si hay alguien donde el Adviento se vive y se ve, es en la Santísima Virgen. Amén.